¿no? El tema es, ¿qué nos dicen las redes sociales de las corcholatas de Morena? Joel Valderas realizó un análisis de la presencia y desempeño de cada aspirante en las redes sociales. Él es experto en análisis de medios digitales, consultor de candidatos políticos, de gobiernos, personajes públicos y marcas comerciales con una experiencia de más de 20 años. Así que para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros. Platícanos, ¿qué encontraste en este análisis que hiciste? Gracias, Marta Olivia. Pues efectivamente ha sido una semana bastante movida en el tema de los medios digitales, sobre todo con los 4 aspirantes de Morena, los llamados corcholatas. Ha sido una semana en la cual ha habido picos, que le llamamos nosotros en las mediciones, muy altos en cuanto a las menciones de cada uno de ellos. Justo aquí vamos a ver una pequeña presentación que es muy rápida. Por favor, cualquier duda o comentario me lo pueden hacer con toda confianza. Tratamos de analizar la presencia de todos los 4 aspirantes en las redes sociales, en el internet, incluyendo medios digitales como noticias, blog, etcétera. En un periodo del 1 al 12 de junio, o sea, el día de ayer. Este corte lo hicimos a las 4 de la tarde y bueno, fue cuando obtuvimos todos los datos que vamos a presentar. Si podemos pasar a la segunda diapositiva. Esta es la fuente. El software analiza y monitorea en tiempo real más de 25 millones de fuentes digitales que incluyen todas las redes sociales, que son las que estamos viendo ahí en la imagen de abajo. Y sobre todo, lo importante de esta parte es que el algoritmo de este software realiza un análisis muy avanzado que tiene que ver con el sentimiento o la connotación que se le da a cada mención de cada uno de los nombres de los aspirantes, ¿verdad? Para segmentar menciones tanto positivas como negativas o neutrales. En el caso de este estudio, pues nos fuimos únicamente por el tema de lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Parte importante de este estudio tiene que ver con la presencia de lo que le llamamos en la escucha digital, que es una presencia de marca, en este caso la presencia de los nombres de cada uno de los candidatos. Y encontramos lo siguiente. Si puedes poner por favor la siguiente diapositiva. Como dice el presidente López Obrador, la siguiente lámina. Este es el ranking digital de marca. ¿Qué es el ranking digital de marca? Precisamente es la presencia de marca, ayuda a medir la popularidad que tiene en el internet, insisto, incluyendo todas las redes sociales, en una escala de valores que el propio software asigna del 1 al 100. Esta medición permite conocer la notoriedad de cada uno de los aspirantes en un determinado periodo de tiempo. En este caso, vuelvo a repetir, es del 1 al 12 de junio. Aquí quien tuvo la mayor parte de las menciones, pues hay un empate ahí entre la señora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Está en tercer lugar Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Esto es en cuanto a la cantidad de menciones. Es en una escala del 1 al 100, se le asigna un lugar y bueno, cada uno de ellos tiene ese tabulador, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las menciones? Me refiero, las menciones son, como se puede definir, como la cantidad de veces que cada uno de los nombres de los aspirantes es mencionado en todos los medios digitales, en artículos, en notas de prensa, en redes sociales, en blogs, en reseñas, etcétera. Recordamos lo que mencionaba atrás, que este software escanea más de 25 millones de fuentes de información en tiempo real. Si lo quisiéramos ver ahorita, pudiéramos incluso obtener un dato de qué es lo que se está mencionando en este momento de cada uno de ellos. A eso se refiere la mención, la cantidad de veces que a través de un medio se menciona el nombre de cada uno de ellos. Y en la siguiente precisamente vamos a poder ver cómo se ha comportado esa línea, en la línea del tiempo, desde el día 1 hasta el día 12, que es el eje X, donde se pueden ver cada una de las menciones que tienen los aspirantes a lo largo de ese periodo de tiempo. Podemos ahí observar que uno de los mayores picos se dio el día 7, obviamente con el anunciamiento del ex canciller Marcelo Ebrard, donde anuncia que, bueno, ya presentaría su renuncia. Ese fue un tema muy sonado, que fue mencionado, no alcanzo a ver, pero bueno, aquí tengo el documento. Fue mencionado más de 1916 veces solamente ese día,
en todos los medios. Insisto, esto incluye medios de noticias, redes sociales, etcétera. El segundo pico más alto de ese día fue el senador Ricardo Monreal, con una entrevista que le hizo el periodista López Dóriga. Obviamente, por la cantidad de influencia que tiene el periodista, se lograron más de 1,498 menciones. Muy abajito ese día, un día antes estuvo el secretario de Gobernación con el tema de la reforma de ley de la participación política de las juventudes. Y si podemos observar, generalmente el comportamiento global del Internet es que baja mucho los fines de semana. La gente usa menos Internet el fin de semana, el sábado y el domingo específicamente. En la mayoría de las gráficas que nosotros generamos, casi siempre los fines de semana son los puntos más bajos de menciones. Sin embargo, pues aquí estamos viendo en el domingo, obviamente fue el día del Consejo Nacional de Morena, y obviamente los 4 tuvieron picos importantes ahí de menciones. Quien tuvo la mayor parte de menciones, obviamente porque hay una gran cantidad de gente apoyando, es la señora Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Con 1,760 menciones. Esto es en cuanto a la cantidad de veces que se mencionó cada uno de ellos. Si podemos ver la siguiente, o si hay algún comentario aquí. No, adelante, adelante. Bien, y esto es básicamente algo muy sencillo, son las menciones por categoría. ¿Qué me refiero categoría? Ahí abajo podemos ver qué red social o qué medio es el que se mencionó esa cantidad de veces en el periodo del 1 al 12 de junio. Aquí Adán Augusto, la mayor parte de sus menciones fueron en las noticias. Él tuvo 5,500 menciones. Después está el Facebook con 690 y el resto de las redes sociales como Twitter, páginas web. Páginas web me refiero que pueden ser blogs o pueden ser medios de noticias que tienen una página web que está indexada a Google. Indexada quiere decir que Google la reconoce como una página web de noticias y bueno, ahí se menciona. En total fueron 5,501 menciones entre el 1 y el 12 de junio. Sus menciones mayores fueron a través de las noticias. Y después vamos a ver a la señora Claudia Sheinbaum, que es la que mayor número de menciones tiene en los medios digitales. Ella tuvo 12,368 menciones en el periodo del 1 al 12 de junio y la mayor parte de las menciones también se hace a través de las noticias, se hizo a través de medios de noticias, y como segunda parte, como segunda categoría en el ranking es Facebook y la tercera es Twitter. Ella fue mencionada más veces en noticias que en las otras redes sociales, 1,368 veces. Después tenemos menciones por categoría de Marcelo Ebrard. Bueno, quiero mencionar que aquí el acomodo se hizo por orden alfabético respecto al nombre de ellos, para que no haya ahí ninguna suspicacia. Marcelo Ebrard fue mencionado 11,204 veces en el mismo periodo. Nuevamente, la mayor parte de las menciones es a través de notas de prensa digitales. Después viene el Facebook y como tercera categoría más mencionada es el Twitter. No todos los candidatos usan todas las redes sociales. Hay muchos de ellos que sí le están sabiendo hacer en cuanto a la segmentación, porque recordemos que la gente que está metida en ciertas redes sociales no es la misma en todas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, él el TikTok pues, lo usa solamente una mínima cantidad. Fueron 13 menciones en el TikTok. Y finalmente tenemos las menciones por categoría del todavía senador Ricardo Monreal. Él tuvo 11,360 menciones. La mayor parte de sus menciones de él están en el Facebook. ¿Sí? En las noticias, que es la parte amarilla del lado izquierdo, es como una segunda categoría en el ranking. Y la tercera, mayormente usada en menciones, es el Twitter. Pero vemos él que tiene mucho activismo en el Facebook. De hecho, la mayoría de sus seguidores lo mencionan más en el Facebook que en otros medios, ¿verdad? Hay una parte importante también que aparte, cada mención, cada vez que una persona o una marca se menciona en el Internet, provoca un alcance. ¿Qué es el alcance? En este caso, el alcance de las redes sociales es cuando dentro de una red social, sea la que usemos, especifica la cantidad de gente
por la cantidad de personas que pudieron ver una publicación o una mención con el nombre de cualquiera de los 4 aspirantes. Es decir, yo pude ver en mi Facebook un nombre y eso cuenta como una impresión, le llamamos en este tema digital, que suma a un alcance determinado, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora. Eso también es sumamente importante. La cantidad de menciones logra un alcance. Ahora, ¿cuál fue el alcance de ellos por día? Vemos que el alcance mayor se hizo entre el día 6 y el día 7 de junio. El que más alcance tuvo, obviamente, pues fue el ex canciller Marcelo Ebrard. Ese día tuvo como alcance 20.960.845 personas pudieron ver una nota que tuvo que ver con el anuncio de su renuncia. Después está la señora Claudia Sheinbaum, el día 6. Ese día ahorita lo vamos a ver adelante, pero es un día que tuvo una participación con el Partido Verde, fue su pico más alto durante ese periodo de alcance. Más de 12 millones de personas o de usuarios de redes sociales pudieron ver la nota relativa a la señora Sheinbaum. En tercer lugar tenemos por ahí al senador Ricardo Monreal, con 4 millones, más de 4 millones de personas que pudieron ver el tema de, déjame confirmar aquí, es la visita a Palacio Nacional. No, perdón, no es cierto, estoy equivocado. Es el tema de la entrevista con López Dóriga. Justo ese pico de Ricardo Monreal es la entrevista con López Dóriga. Aquí estoy viendo, más de 4 millones de personas pudieron ver esa entrevista y finalmente el secretario de Gobernación, con un pico de 3 millones de personas que pudieron ver el tema de la reforma de ley de la participación de las juventudes en la política. Pues ahí vemos claramente cuál fue el pico más alto, ¿verdad? De Marcelo Ebrard. Así es. Ahora aquí la pregunta, ahora sí que ya la entrevista, Joel Valderas, ¿cuáles son las, lo que estoy viendo yo, bueno, y una primera consideración que lo veo desde acá, es que quien tiene mejores redes sociales, pues están entre, la competencia sigue también muy cerrada entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y allá voy con Ángel Nakamura, que hizo una nota precisamente de eso hoy, que le pedimos a la producción que la pueda compartir. Aquí está, ¿qué aspirante de Morena tiene más seguidores en redes sociales? Ahora sí que los dejo en esta pequeña conversación ahora sí que yo pregunto esa parte, Ángel Nakamura y Joel. Sí, bueno, muy interesante este análisis que brinda el consultor político Joel Valderas. Gracias por esta breve explicación, breve pero muy concreta, pero también muy interesante sobre cuál es el comportamiento en redes sociales de los aspirantes. Yo quisiera preguntarte, tú como consultor político, ¿qué le dirías a personas que buscan un puesto de elección popular? No solamente va a haber para la presidencia, sino para el Senado, para la Cámara de Diputados, los congresos locales. ¿Qué le dirías a un aspirante, Joel? ¿Por qué es importante tener presencia en redes hoy más que nunca? Parece que hay algunos que todavía no dimensionan, no digo que no entiendan, no dimensionan el poder de las redes sociales. Sí, es correcto. Mira, muchas veces en mi trabajo me he enfrentado a gente que dice, oye, es que las redes sociales no votan. Pues a lo mejor no votaban antes, ¿no? Pero ahora es muy posible hacer esa transición del mundo virtual, por llamarlo de alguna forma, al mundo real en cuanto al tema de llamar a un segmento específico para hacer una labor de convencimiento. ¿Qué le diría yo? Que es importante que se usen las redes sociales porque partimos de la medida que en México tenemos más de 94 millones de personas que en este año 2023 usan redes sociales, independientemente de cuál usen. Obviamente hay quienes hay redes sociales mayormente usadas como el Facebook, ahora el TikTok, pero en cada una de ellas hay segmentos de población o le llamamos targets muy distintos. Por ejemplo, en el TikTok están jóvenes. Sí. Difícilmente las cuestiones políticas funcionan y puedes ver el TikTok de cualquier político y no tiene muchos views. El mismo algoritmo de TikTok va escondiendo ese tipo de información porque a la gente no le llama la atención.